Le voy a pasar a compartir pantalla. Bien, aquí está. Entonces, muchachos, pues básicamente esta semana nos la vamos a pasar hablando de vectores. De hecho, ya la semana pasada, con un simple ejemplo, pues me parece que ya avanzamos bastante. ¿Ok? Entonces, la semana pasada comenzamos hablando sobre estas cantidades. Y bueno, la pregunta es, bueno, no vamos a hacer la pregunta, la notación. ¿Ok? Entonces, la clase pasada comenzamos a introducir un poquito de notación. La notación, vamos a llamarla así, analítica. La cual básicamente consistió en cómo íbamos a nombrar los vectores, ¿no? Y creo que para algunos hubo un poco de confusión por cómo trabajaron la demostración. Que de hecho la demostración, si se dieron cuenta, ya la puse en Classroom. Es una redacción al respecto. A ver, entonces, en la notación analítica, lo que nosotros hicimos fue escribir de esta manera nuestros vectores. ¿Ok? Entonces, eso que está aquí en verde y en azul corresponden a las componentes X y Y respectivamente del vector. ¿Ok? Aquí Vx, o sea, X en este primer término, es un subíndice y lo único que nos indica es que este numerito, lo que vayamos a meter aquí, el escalar o número real que vayamos a meter aquí, corresponde a la componente X del vector. ¿Ok? Y esto lo que nos está diciendo, recuerden, que este oficial nos está indicando la dirección X. ¿Ok? Este es el que justamente da también el signo negativo si es que nos estamos moviendo hacia el oeste. Análogamente, tenemos esta otra componente. Esta es la componente Y, por eso el subíndice Y del vector V. Ese es aquí vamos a meter un escalar o un real, ¿ok? Algún numerito, mientras que J, que es el oficial a cargo de la dirección vertical, nos va a indicar si nos estamos moviendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? Ese es el papel de este término. ¿Ok? Entonces, bueno, la clase pasada introducimos un poquito de esa notación. También, ¿cómo se llama? Introdujimos lo que es, ¿cómo es la representación gráfica? ¿Cómo se ve un vector? ¿Ok? Entonces, la representación gráfica. Y básicamente lo que mencionamos es que un vector, ¿ok? Aquí voy a dibujar mi sistema de referencia, nuestro eje X y Y, ¿de acuerdo? Y entonces habíamos dicho en la clase pasada que un vector sería un segmento de recta, ¿ok? Dirigido que nos conectaba a algún punto de nuestro plano, ¿ok? Cualquier punto que ustedes den, podemos nosotros ser capaces de construir una línea recta que lo una con el punto inicial de nuestro vector. En este caso lo estamos construyendo en relación al origen. Entonces, bueno, para los fines de esta clase lo voy a dibujar en esta posición, ¿ok? Entonces nuestro vector en este caso es este. La flechita nos indica la dirección, es decir, que estoy indicando que mi vector inicia en el origen y termina en este punto. ¿Ok? O bien, si fuese el caso, podríamos decir que este vector, vean, ¿qué estaríamos diciendo aquí? Que estamos iniciando en este punto con coordenadas arbitrarias y estamos terminando en el origen. Entonces vean que la flechita tiene mucho que ver con cómo el inicio, el punto inicial, ¿ok? Inicial y final del vector. Eso tiene mucho que ver, ya nos ha dado información de la dirección y el sentido de este vector. Bueno,
regresándome a este dibujito, este va a ser nuestro vector V, okay, esta línea en amarillo. Y habíamos indicado también, ¿no?, quiénes eran Bx y By gráficamente. ¿Recuerdan cómo se visualiza gráficamente Bx y By? Forman un triángulo rectángulo, ¿no, profe? Tenemos que definir, bueno, con el vector podemos nosotros dibujar un triángulo rectángulo y a partir de él empezar a reconocer Bx y By. Bx, que sería, perdón, que va a ser este lado, ¿okay? Porque justamente noten que está a lo largo del eje X, va a ser la componente X del vector. Entonces lo que mida digamos, cateto para el triángulo que se dibuja aquí, el triángulo rectángulo, va a ser Bx. Análogamente, este lado o este cateto vertical, paralelo al eje Y, en ese triángulo rectángulo, va a ser al que vamos a conocer como componente Y del vector. V sub Y. ¿Ok? Entonces, conociendo estos dos datos, nosotros podemos armar nuestro vector como lo tenemos aquí. Justamente en el ejemplo pasado, el de la clase pasada, noten que estos Bx y By fueron las direcciones, ¿no? O sea, cuántos metros o cuántas cuadras debíamos avanzar para llegar a un cierto lugar. Entonces, bueno, es una forma de reconocerlo. Entonces, las componentes, digamos que son, en el ejemplo pasado, eran los metros o calles que teníamos que avanzar para poder llegar a un lugar, mientras que el vector es la línea que nos unía directamente nuestro punto de inicio con el punto final. ¿Ok? Entonces, bueno, es para que recordemos ahí. Entonces, la representación gráfica sería esta. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que tengan en relación a algo que no les haya quedado claro? No, profe, gracias. Bueno. También vimos rápidamente la clase pasada algo que era la adición, ¿no?, de los vectores. Adición de vectores. Básicamente lo que nos decía es que si nosotros tenemos dos vectores A y B en el plano, que tengan una estructura similar a esta, nosotros podemos sumarlos. Analíticamente tendremos lo siguiente. Entonces déjenme ponerlo así. Si nosotros tenemos... ok. Voy a poner aquí. Sean los vectores. Voy a ponerlo así. A igual a ok, y más J. Ahora pongo los subíndices. Quiero ganar tiempo. Más B, J. Entonces, bueno, la suma o vector resultante, como también ustedes seguramente lo conocen, se va a escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces aquí tenemos A más B en la dirección Y, más A y B en la dirección J. Ok, entonces, bueno, déjenme poner las flechitas aquí, el subíndice y los acentos circunflejos. La notación va a ser muy importante que ustedes la respeten, muchachos, porque vamos a ver que si la olvidamos por un instante, aquí es B y Y, por un instante vamos a poder generar confusión y eso no es lo adecuado. Ok, entonces, a ver, aquí tenemos componentes AX y BX sumados, son números reales, ok, por lo tanto, este sentido. Y BY y AY también son números reales, por lo tanto, esta segunda suma también tiene sentido y se puede realizar. Ok, entonces, dados dos vectores de esta manera, nosotros podemos construir el vector suma o vector resultante de esta forma. Es decir,
tenemos que sumar las componentes x de nuestros dos vectores, y eso va a dar como resultado esta primera componente. ¿Ok? Análogamente, vamos a tener que sumar por separado las componentes y de nuestros dos vectores. Los operamos, son números reales, podemos hacer cuentas con ellos, y eso da a la segunda componente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay una analogía con los números complejos, porque allá también suman parte real con parte real, parte imaginaria con partes imaginarias. Bueno, también, aunque tal vez fue no muy claro en ese sentido, no se hizo mucho hincapié, pero también vimos cómo se veía la suma gráficamente. De hecho, ahí sumamos una pareja de... Bueno, nos dimos cuenta que un vector que resultaba ser la suma de otros dos. ¿Ok? A ver, entonces, dados dos vectores, muchachos, o incluso más, los podemos sumar gráficamente, pero para hacerlo nosotros tenemos a nuestra disposición al menos dos métodos. ¿Recuerdan algunos de ellos? ¿Cuál era el nombre de esos métodos para sumar vectores? Yo no me recuerdo el gráfico y el analítico. Ok, pero en el gráfico hay dos. O sea, el método gráfico se divide en, bueno, al menos existen dos métodos para sumar gráficamente. Uno es el método del paralelogramo. ¿Lo conocen? Paralelogramo. Ok. Y el otro se conoce como método del polígono. Método del polígono. Ok, y bueno, vamos a ver en qué consiste cada uno. A ver, entonces, ok, déjenme aquí poner nuestros ejes. No hay que olvidar nunca nuestros ejes. Bueno, entonces el método del paralelogramo lo que consiste es en lo siguiente. Vamos a tener dos vectores. Entonces, por ejemplo, el primero que sea el azul. ¿Ok? Lo mismo vamos a tener acá, aquí en el otro dibujito. O sea, voy a tratar de copiar el mismo vector. Creo que... Ah, sí se ve. Vale. Entonces, vamos a iniciar con un vector. Este es el vector A, en ambos casos. Bueno, en el método del paralelogramo, lo que consiste en que un segundo vector, por ejemplo, perdón, que yo voy a sumar y que va a ser por ejemplo, ¿ok? Se ubique también en el origen, en el punto inicial, en donde el otro vector A está comenzando, por ejemplo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este va a ser mi vector B. El método del paralelogramo nos dice lo siguiente. Bueno, a continuación, usted va a dibujar dos líneas rectas paralelas a cada uno de los vectores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el vector A, la línea paralela la voy a dibujar, ¿ok? Pasando por el vector B. ¿Ok? Entonces, tal vez no me salga muy paralelo, pero bueno, para mostrar la idea, en esencia. ¿Ok? Entonces, esta línea punteada en rojo está representando una recta que es paralela al vector A y está pasando por el vector B. También nos dice, bueno, a continuación otra línea recta que ahora sea paralela al vector B y que pase por A. Entonces, bueno, va a ser algo así. Bueno, voy a dibujarlo mejor de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba. Y, a ver. Algo así. ¿Ok? Bueno. Y nos dice este método. Bueno, el vector resultante o suma de esos dos vectores, usted lo va a encontrar, ¿ok? Uniendo el punto donde ambos vectores iniciaron, en este caso el origen, y la intersección de las dos rectas que usted acaba de dibujar, aquí en punteado. Entonces, este puntito va a representar el punto final de este nuevo vector que vamos a dibujar. De tal suerte que muchachos, que estoy dibujando,
es nuestro vector resultante. Y gráficamente así se estaría construyendo, con el llamado método del paralelogramo. Profe, ¿y qué tan exacto es ese método? El método del paralelogramo o incluso del polígono, pues, o sea, ¿cómo decirlo? Sí funcionan, o sea, si la pregunta va en el sentido de si funcionan o no, sí funcionan. El tema como, bueno, la palabra que utilizas de exactitud, pues es el problema, ¿no? Porque uno tendría que construir a escala muy, muy adecuada estos dos, todos los vectores, ¿no? Toda la construcción tiene que ser muy, muy exacta. El problema será, por ejemplo, si en nuestros vectores originales hay fracciones, ¿no? O números, con muchos decimales. Evidentemente ahí vamos a perder exactitud. Entonces, si uno quiere exactitud, pues el método analítico es el mejor. Pero ambos funcionan. O sea, el método del polígono y el paralelogramo funcionan. Si tú trabajas de esta manera el método del paralelogramo y lo comparas con el método analítico, seguramente van a variar por decimales. Pero eso es más un problema de exactitud aquí al momento de construir la figurita. Se puede uno apoyar, por ejemplo, con hojas milimétricas intentando, ¿no? Ser lo más exacto posible. Pero ambos funcionan. Ambos métodos gráficos funcionan. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sobre el método del paralelogramo. No, profe. Ok, vale. Entonces, bueno, voy a construir el siguiente vector aquí en la siguiente figura. Entonces, el método del polígono, ok, dice lo siguiente. Bueno, algo muy importante que ustedes tienen que recordar y que si le echaron un vistazo al documento PDF que envié creo que el día sábado o domingo, no recuerdo, sobre unas reglitas más sobre los vectores, es que un vector, dos vectores van a ser iguales siempre y cuando sus direcciones, perdón, sean las mismas. Por ejemplo, estos dos casi son iguales. Déjenme aquí corregir. Eh, vale, ok. Entonces vamos a decir que dos vectores son iguales si sus direcciones son las mismas. ¿Ok? Entonces vean que esta nueva línea en amarillo que estoy aquí moviendo en la pantalla es exactamente igual al que yo había dibujado y nombrado como vector B. Y no importa dónde yo lo ponga. Mientras yo respete su dirección, inclinación y todo, este vector es exactamente igual al amarillo que está fijo en la primera figura. ¿Ok? Eso es algo muy importante que tienen que ustedes considerar. Entonces, no importa dónde yo lo ponga, si uno hace las cuentas de manera analítica, podemos concluir que esos dos vectores son los mismos. Entonces, en el método del polígono, vean, yo podría arrancar también poniendo mi vector en el origen, donde inicia el vector A. Pero para el método del polígono lo que dice es lo siguiente. Usted va a colocar sus vectores de manera sucesiva uno tras otro. Entonces, este vector B lo voy a colocar donde finaliza mi vector A. ¿Ok? Entonces va a ser de punta a cola la forma en que vamos a ubicar los vectores en el método del polígono. Entonces, este vector B, que estoy dibujando aquí en amarillo, es exactamente igual al vector B de la primera figura. Y la suma en este método se va a encontrar, el vector suma se va a encontrar uniendo el punto inicial de todo este arreglo, en este caso el vector A, con el último vector, la punta del último vector, en este caso el vector B. Entonces vean, en este método el vector suma se va a encontrar de esta manera. Esto que estoy dibujando en rojo va a ser mi vector resultante. Y si se comparan, ¿sí? Pero eso solo funciona cuando no están en el origen, ¿verdad, profe? Cuando Bueno, uno de ellos no está en el origen. es que tú puedes colocar los vectores donde quieras. O sea, es lo que le mencioné ahorita. Por ejemplo, tú este vector, esta línea en amarillo, ese vector en amarillo, tú lo puedes colocar aquí, en el origen, y volver a repetir el procedimiento del método del paralelogramo. O bien lo puedes llevar
lo puedes trasladar mientras que respete su dirección y magnitud a que coincida con la punta del vector A. O sea, gráficamente tú puedes mover un vector a donde tú gustes, y mientras no cambies la dirección y la magnitud, estás hablando del mismo vector siempre. Entonces, en ese sentido, no necesariamente tu vector B o el segundo vector que estás sumando tiene que colocarse también en el origen. No necesariamente. ¿Okay? Entonces, en la clase de la clase pasada, ¿qué método utilizamos para, si recuerdan, qué método estuvimos utilizando para mostrar ahí que uno de los vectores que construimos era la suma de otros dos? El de polígono. El del polígono, exactamente. Digamos que este era si recuerdan, nosotros nos movíamos directamente hacia la cafetería, ¿no? Creo. Mientras que un amigo tenía que moverse primero a los sanitarios y después a la cafetería. Entonces, les mencionaba en aquel momento, ambos recorridos iniciaban en el mismo punto, en el cuartel del 1SM2, y terminaban ambos en la cafetería. Entonces, lo que nos importa siempre es el punto de inicio y el punto final, en donde termina nuestro vector. Ventajas con el método del polígono. Bueno, que este nos permite sumar tantos vectores como queramos. O sea, aquí yo puedo poner un tercer vector, un cuarto vector, ¿ok? Siempre uniendo punta y cola de cada uno de ellos. Y el vector resultante lo voy a encontrar siempre uniendo el punto de inicio del primer vector con el último, con el punto final del último vector. Mientras que en el método del paralelogramo, pues vean, tengo que ir avanzando por parejas, ¿no? Primero sumo estos dos, construyo resultante. Ahora, con esta resultante vuelvo a construir, considero el siguiente vector, el C, perdón, y con mi vector resultante R y ese vector C nuevo, pues hago otra vez este método, por parejas, así, parejas, voy avanzando. Mientras que el del polígono, pues permite sumar más de dos vectores. Esa es la ventaja con este segundo método. Profe, y en el examen vendrá del método gráfico para saber si tengo que comprar algún No, va a ser recortador. no, va a ser analítico. Déjenme pensar. Déjenme pensar. No, igual sí va a ser bueno que pues, no necesariamente que compren una regla, sino pues con una pluma basta. Digo, tampoco voy a buscar exactitud, ¿no? Pero si igual si se les pide ahí realizar gráficamente un esquema, bueno, que sea lo más claro posible, ¿no? Y derecho. O lo podemos hacer como representativo nada más, pero bien hecho. Representativo, sí, no necesariamente escala. No necesariamente escala. Si ustedes lo quieren hacer a escala, pues adelante. Pero si no por el tiempo consideran que no es necesario, pues no va a haber problema. De hecho, por ejemplo, ahora que van a tener su tarea número 2, pues ahí se van a dar cuenta que no necesariamente tienen que hacer las cosas a escala. Digo, a escala se ve mejor, pero no va a ser necesario. Más preguntas, muchachos, con relación entonces a esto que vimos. Básicamente eso fue lo que vimos la clase pasada. Todo esto que está aquí vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿Podría mostrarnos cómo sería cuando se le suma otro vector en el método del polígono? Método del polígono. Ok. Entonces, por ejemplo, déjame ir acá. No, es en blanco. De hecho, justamente el nombre del polígono viene de la situación de que entre más vectores tengamos, podemos construir una figura de muchos lados. Entonces, por ejemplo, vean, a ver, un primer vector podría ser por ejemplo. Un segundo vector podría ser este vector, podría ser por ejemplo, vean. Entonces, aquí tengo el vector A.
Este que está aquí es el vector A, cuyas componentes las puedo conocer por esta representación, ¿ok? Eso no hay problema, lo puedo conocer. El vector B va a ser este, que también puedo conocer sus componentes. Y finalmente el vector C, que sería este. Entonces vean que en el método del polígono he colocado convenientemente mis vectores de esta manera. Es decir, la punta de uno toca el punto de inicio del otro. Y así sucesivamente, uno tras otro, uno tras otro. Entonces el vector resultante se va a construir siempre uniendo el punto de inicio del primer vector con la punta del último vector. Entonces en esta figurita, mi vector resultante va a ser este. Este que está aquí es mi vector resultante. Entonces, bueno, así es como se construiría en este método. Entonces, ustedes pueden tener más de 3, 4, 5, 10 vectores. Los van acomodando, uno tras otro. Y para encontrar resultante gráficamente, lo único que tienen que hacer es unir el punto de inicio del primer vector que ustedes hayan dibujado en el origen, por ejemplo, y donde haya quedado la punta del último vector que hayan sumado. Y ese va a ser su vector resultante o vector suma. Gracias, profe. ¿Ok? Vale, entonces, bueno, el método pues no es complicado. De hecho, si se dan cuenta, eso es como cuando, justamente esto que está representándose aquí, es como si hubiéramos ido, por ejemplo, al sanitario, después a la cafetería y finalmente hayamos terminado en las canchas. Y entonces el vector R es el que nos indica desde cuando comenzamos a movernos, es decir, desde el cuartel del 1 SN2 hasta las canchas. Profesor, Sí. una pregunta, y no la dirección de que ponga ese vector, porque por ejemplo usted hacia la derecha, ¿eso no importa o...? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, el vector R, el resultante, la Ajá, flecha hacia la dirección a la derecha, pero ¿eso sí. realmente no importa o...? No, sí importa, porque muy diferente hubiese sido que yo lo hubiese colocado hacia la izquierda, porque entonces yo estaría diciendo que me moví desde el punto, bueno, desde este punto final al origen, y eso no es lo que sucedió. Salimos del origen, fuimos a otro punto, avanzamos y llegamos al punto final, que estoy con este puntito intermitente. Entonces el vector tiene que tener esa información. Recuerda que un vector tiene dirección. Si tú cambias el sentido de la flecha, estás indicando que iniciaste en este punto y terminaste en el origen. Y no es cierto. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado. Sí, gracias, profesor. ¿Ok? Vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Antes de pasar a lo siguiente. Algo importante también que de los métodos estos es que, ustedes, bueno, en su fórmula, bueno, en la demostración en la última que realizaron, vieron que A más B era igual que B más A. Eso significa que no importa el orden en que ustedes sumen los vectores, van a obtener el mismo resultado siempre. Gráficamente, eso significa que yo puedo colocar, por ejemplo, el B como el que aparezca en el origen, ¿ok? Así. Después el vector A, ajá, y después unir el vector C y voy a obtener el mismo resultado. De hecho, vean que obtuve el mismo. Yo cambio a B al origen, a es el siguiente que sumo. ¿Ok? Aquí la figura no me ayuda mucho, pero bueno. Y aquí acomodo correctamente. El vector R, el vector suma de estos tres se mantiene exactamente igual. Y eso es gracias a la propiedad conmutativa de la suma de los vectores.
Entonces aquí ustedes pueden incluso iniciar por C, sumarle B y después A, y van a dibujar el mismo vector resultante. Lo importante es respetar las direcciones, ¿no, profe? De los Ese es, vectores. sí, ese es el punto crucial. Tienen que respetar la magnitud y la dirección de los vectores en este método. Si ustedes cambian ligeramente la magnitud, lo dibujan un poco más corto, más largo, o cambian la dirección, entonces sí, claro, van a alterar su resultado. Pues muy importante respetar esas dos características. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a comentar es definir lo que vamos a conocer como el módulo de un vector. Entonces me voy para acá, porque voy a ocupar justamente esta figurita, me va a ser útil a continuación. A ver, entonces déjenme, voy a poner esta línea de división. Y entonces, a ver, la siguiente construcción tiene que ver mucho justamente con la representación gráfica. Entonces aquí viene una definición. El módulo, o también se le conoce como magnitud, ¿ok? De un vector, es una cantidad escalar, ¿ok? Positiva, ¿ok? Que nos indica qué tan largo es el vector. Es decir, que lo que vamos a conocer como módulo es simplemente la distancia que hay entre el punto de inicio y el punto final de nuestro vector. Entonces, si uno va y toma una regla y mide cuánto hay entre esos dos puntos, eso es lo que vamos a conocer como módulo de un vector. Entonces, la manera en que lo vamos a representar es la siguiente, muchachos. Hay dos formas de hacerlo en la literatura. La primera es, por ejemplo, llamarlo así. Vean. Noten lo que cómo se está escribiendo. Es la notación del vector, pero escrita entre dos rayitas verticales, como si fuera valor absoluto. Profe, ¿qué no es como el módulo de los números complejos? Exactamente. Sí. Justamente. Otra analogía, como les ya había comentado. Otra analogía. O bien, también lo podemos identificar simplemente como V. ¿Ok? Noten que le estoy quitando la flechita. Entonces, ya al quitarle la flechita, ya estoy hablando de un escalar. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Bueno, pues, si la analogía ya la habían visto, bueno, como que aquí aparecía, pues viéndolo de esta forma, tal vez la analogía salte todavía más, sea más evidente. Vean, el módulo se calcula como la componente x de nuestro vector al cuadrado más la componente y del vector elevada al cuadrado. Y todo esto, raíz cuadrada de esta suma. Entonces, esta expresión pues tiene dos analogías. Una es el módulo de un número complejo o bien el teorema de Pitágoras. De hecho, yo creo que es más fácil verlo como el teorema de Pitágoras. Vean, aquí está al ladito. Bx representa este cateto. El cateto que está aquí sobre el eje X. Más el cuadrado de este otro, que es este otro cateto. Entonces, viéndolo como el teorema de Pitágoras, lo que ustedes están calculando es el valor de la hipotenusa, es decir, el largo de este lado, en amarillo, que es justamente igual al módulo o la longitud del vector v. Entonces, bueno, ahí está la analogía. ¿Preguntas? Y aquí les indico, Profe. y aquí voy a ser muy explícito, ¿ok? Esta cantidad es un escalar
es decir, es un número real, siempre positivo. Siempre, siempre positivo. Aquí no se admiten raíces negativas, porque no tiene sentido que un triángulo rectángulo tenga una longitud negativa. Entonces, por esa razón, este resultado siempre va a ser una cantidad real positiva. ¿Comentarios, preguntas, muchachos? No, que ya hasta nos está dando clases de álgebra para nuestro examen. Bueno, si eso les sirve en algo, pues lo pueden ocupar. Digo, o sea, al final, recuerden, estas son analogías. Entonces, bajo el contexto, utilizando el contexto adecuado, estas dos representaciones pues les pueden ser útiles. Bueno, todavía más, o sea, eso es el módulo. Bueno, pues todavía vamos a hablar ahora sobre lo que vamos a llamar como representación polar, si se quiere llamar así, para los vectores. Entonces, vean, voy a construir otro vector. O sea, para mis fines voy a construir aquí otro vector. ¿Vale? Bueno. Aquí tengo, ese es el vector V. Entonces, el módulo, repito, el módulo de un vector es simplemente lo que mide el vector de punta a cola. ¿Ok? Entonces, esta distancia que se está marcando aquí representa el módulo del vector. Y recuerden que tienen dos formas de representarlo. La primera es poniéndolo así, el vector, notación de vector, entre dos líneas verticales como si fuese valor absoluto, o bien prescindiendo del signo de vector, es decir, quitando la flechita. La quitan ustedes y ya están hablando del módulo. Bueno, noten además que en esta figura, así como comenzamos con nuestros vectores, si bien podemos identificar la componente X aquí, ¿ok? Otra vez aquí nos dibujamos un triángulo rectángulo. Y podemos dibujar también la componente Y, esta distancia. Podemos caracterizar a nuestro vector indicando el ángulo que hace con el eje X positivo, que voy a llamar teta, el ángulo teta. Entonces, este vector, el V, tiene dos características, como habíamos visto al inicio. Un vector se define a través de su magnitud, o su módulo, es decir, qué tan largo es, y también de su dirección. Es decir, que si yo cambio el ángulo, estoy cambiando el vector. Entonces vean que si yo defino correctamente el ángulo, conozco al vector en su totalidad. Entonces vamos a ver cómo calcular este ángulo, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Conocidas las componentes de un vector, en la literatura seguramente ustedes van a encontrarlo como las componentes rectangulares. O sea, Bx y B sub y. ¿Ok? B sub y. Ahora pongo los subíndices. Podemos determinar el ángulo que se forma entre el vector V y el eje X positivo. ¿Okay? Es muy importante hacer esta aclaración. El ángulo que nosotros vamos a definir a continuación es el que justamente se está formando de esta manera. Vean, desde el eje X positivo abrimos, bueno, imaginen que tenemos nuestro transportador aquí, entonces a partir de esta línea es que comenzamos a contar los ángulos hacia arriba. Este es el ángulo que nosotros vamos a llamar como el de dirección para nuestros vectores. Siempre
construido a partir del eje X positivo. Entonces, conocidas las componentes rectangulares de un vector, X y B sub Y, podemos determinar el ángulo que se forma entre el vector B, ¿ok?, y el eje X de la siguiente manera. A ver, esto es de trigonometría. Si conocemos los valores de los catetos, Bx y By, ¿cómo podemos determinar el valor del ángulo para este triángulo rectángulo? Una tangente. Con la tangente, exactamente. Exactamente, con la tangente. Entonces, la tangente del ángulo θ, ¿cómo se define? Cateto opuesto sobre el adyacente. Así es cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente al ángulo. Esa es la fórmula que nos han enseñado. Bueno, pero aquí, ¿quién nos representa qué cosa? Por ejemplo, el cateto opuesto en nuestra figura, ¿quién lo está representando? A Y, al Exacto, componente de Y. la componente Y de nuestro vector. Aquí está. Y el cateto adyacente es la componente X. Bien, lo que ustedes ya saben de los triángulos rectángulos, aquí se puede aplicar de manera práctica. De esta manera, entonces, el ángulo que estamos queriendo definir, el ángulo θ, se encuentra como el arco tangente o la tangente inversa, ¿ok?, de esta división. Componente Y del vector entre la componente X de ese vector. ¿Preguntas, muchachos, con esta parte? Ahora vamos a ver unos ejemplos, no se preocupen, pero digamos, eso es la parte de la teoría. Entonces, noten que pues no hay mucho problema aquí, ¿no? Simplemente dividir el valor de la componente Y entre el valor de la componente X. Entonces, este ángulo que estamos encontrando nos va a dar la dirección de nuestro vector. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, esta es la forma polar, por así decirlo. Por así decirlo, eso nos va a llevar a definir, y lo pongo entre comillas, una forma polar. Una forma, polar, porque de hecho el comentario que voy a hacer a continuación consiste en que si ustedes conocen el ángulo, es decir, conocen la dirección de su vector y conocen su magnitud, pueden construir también su forma rectangular. Es decir, pueden construir las componentes de X y de Y. ¿Ok? Entonces, un vector, por ejemplo, el A, tiene esta representación. AX y más EY, AYJ. ¿Ok? Donde estos, como vimos, son dos numeritos. Son dos escalares. Pero en ocasiones, puede que ustedes en un vector solamente conozcan su magnitud y conozcan su dirección. Es decir, conozcan el ángulo. No sé si notan que vienen a representación polar en el contexto de los números complejos. En la representación polar, ¿qué es lo que necesitan? El módulo de z y el ángulo, ¿no? Son los únicos dos datos que necesitan para definir un número complejo. Pues algo aquí va a suceder similar o análogo. Es decir, que si ustedes conocen esas dos cantidades, el módulo del vector y su dirección, pueden construir esta forma, la forma rectangular, y no va a haber ningún problema.
¿Ok? Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer justamente a continuación. Pero antes, no sé si quedó claro entonces cómo construir el módulo y cómo construir el ángulo de un vector, la dirección. Solo para confirmar, porque entonces el módulo es como la longitud, ¿no? Del punto de origen al punto final del vector. Ajá. Y, y esto que acabamos de sacar, que bueno, la forma trigonométrica es para calcular la dirección. Calcular la dirección, exacto. O sea, el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo, eso es lo que vamos a conocer como la dirección del vector. Es más, aquí puedo hacer la nota. Voy a hacerlo aquí en otro color. Okay. El ángulo teta que existe o que se forma entre el vector V y el eje X positivo, es a lo que conoceremos por convención como la dirección del vector. Dirección del vector. Es decir, cuando yo les hable de la dirección de un vector, de lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que están calculando el ángulo que se forma entre el eje X positivo y dicho vector. ¿Ok? Y aquí estoy haciendo la anotación de que por convención, porque el ángulo que a veces nos dan en un vector, en un problema, no necesariamente tiene que coincidir con el eje X positivo. ¿Ok? Aquí es un error, aquí es C. Ok, entonces, a ver. El ángulo teta que se forma entre el vector V y el eje X positivo es lo que conocemos por convención como la dirección del vector. Ahora viene la otra parte, la que les estaba comentando hace unos instantes. Voy a ponerlo en amarillo. De manera equivalente, si solo conocemos el módulo de un vector y el ángulo y su dirección respecto al eje X positivo, podemos obtener el valor de sus componentes rectangulares. Hablo de B sub X y B sub Y. ¿Ok? ¿Cómo? Entonces, Bx y B sub Y. A ver, vean. Me voy a regresar a la figura de arriba. Imaginen que ustedes solamente conocen el módulo, es decir, en el triángulo rectángulo la hipotenusa, y conocen el ángulo. ¿Cómo pueden determinar los valores de Bx y de By? Pues como habíamos sacado la hipotenusa, pero ahora calculando el cateto opuesto y el adyacente, ¿no? Con O coseno sea, y seno. ¿con qué, perdón? Con coseno y seno. Exactamente. O sea, regresamos a nuestras fórmulas trigonométricas básicas. Justamente así. Entonces, digamos, a ver, primero, sabemos que el coseno del ángulo teta, que es el que conocemos en este momento, supongamos que conocemos la dirección, ¿cómo se relaciona o cómo se define? Con el eje, respecto al eje X. O sea, es el cateto Cateto adyacente sobre hipotenusa.
Correcto. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Y en este contexto que estamos manejando, ajá, vean, ¿quién funge el papel de cateto adyacente? La componente Y. El cateto adyacente. Adyacente. Adyacente es este, Puse el de X, perdón. el Bx, ok. ¿Y quién toma el papel de la hipotenusa? ¿Quién está jugando el papel de la hipotenusa? La longitud del vector. La longitud o módulo del vector, exacto. Este es este lado, el amarillo. Entonces, si reescribimos esto en esos términos, vean lo que sucede. Estamos dividiendo, entonces, Bx, Vx, entre el módulo del vector. ¿De acuerdo? Ahí está. Aquí está el módulo del vector. Entonces, despejando, ¿qué es lo que nos va a quedar? Vean, nos dice esta ecuación que la componente x de nuestro vector es igual a el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre el eje x positivo y nuestro vector. Así es como calculamos la componente x de un vector. El módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre el eje x y dicho vector. De manera similar, vean, el seno del ángulo teta. Por definición, ¿cómo se construye? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, correcto, sobre la hipotenusa. Muy bien. Y en este contexto que estamos nosotros manejando, ¿quién está haciendo el papel del cateto opuesto? Y. Bueno, VY. Y. La componente y. No y, la componente y. Entonces aquí voy a ponerlo así. La componente y del vector. Y la hipotenusa, pues nuevamente es el módulo del vector. Ahí está. Entonces, despejando, pues ya queda lo que aquí ya se veía venir, ¿no? La componente y del vector es igual a el módulo del vector por el seno del ángulo que se forma entre el eje x positivo y nuestro vector. Y listo. Ahí están nuestras componentes. ¿Preguntas, muchachos, comentarios entonces con relación a esto? No, pues, No, profe. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos ya numéricos para que esto quede, bueno, nos ayude a clarificar algunas ideas, ¿no? Y si hay alguna duda por ahí que todavía esté pendiente, pues la resolvemos. Bueno, me voy hacia acá arriba. Y vamos a ver un ejemplo rápido. ¿Cómo opera esto? Déjenme poner acá. Entonces, a ver, ejemplo. A ver, entonces, ejemplo. Considere los siguientes vectores. Entonces, el primer vector que vamos a considerar va a ser este, por ejemplo. El vector A, que, a ver, ¿qué forma voy a darle? Ok, voy a llamarlo 4 metros en la dirección Y, menos
¿qué les gusta? 3 metros. Ok, acompañado de este J. El B, que lo voy a poner como, ¿qué será? 2 metros. Ok, y más 3 metros J. Ok, y el vector C, que tiene esas características. El vector C, que tiene módulo 4 metros y una dirección, voy a llamarla θ, que tiene un valor de 120 grados. ¿Ok? Entonces, lo que les pido, o que vamos a calcular a continuación, es lo siguiente. Determine lo siguiente. Inciso A, el módulo de cada uno de ellos, A y B. Después, quiero que se determine A más B. Y C, inciso C, quiero que determinemos, ¿qué será? A más C. A ver. Aquí estoy haciendo mezclas de mucha notación. A ver. Esos son nuestros 3 vectores. En los primeros dos, noten que están teniendo la representación, digamos, la rectangular. Es decir, estoy dando las componentes en cada uno de los ejes de los vectores. El C, digamos que tiene, si ustedes quieren llamarlo así, la representación, entre comillas, polar, porque les estoy dando cuánto vale su módulo y estoy diciéndoles su dirección. Entonces, en el primer inciso, ¿qué se está pidiendo determinar? En el primer inciso, ¿Cómo dijo? Perdón. En el primer inciso, ¿qué se está pidiendo determinar? El módulo del vector A y el vector B. Exactamente. Entonces aquí estoy utilizando la anotación esta, ¿no? Esta. Noten que no estoy poniendo las flechitas sobre el vector, sobre la letra. Entonces estoy hablando del módulo del vector. Entonces, en el inciso A, les estoy pidiendo determinar tanto el módulo de A como el módulo de B. En el inciso B, ¿qué se está pidiendo determinar? La suma. La suma de los módulos del vector A y B, ¿no? No, el módulo de la suma de los vectores. Exacto, es lo segundo. El módulo de la suma. O sea, mucho cuidado, porque uno puede estar... Entonces Vean, ahí tenemos que sumar los componentes de X y Y y luego sacar el módulo. ajá. O sea, vean, es una cosa es A, módulo de A más módulo de B, y otra muy diferente, eso que está aquí indicándose. Me está diciendo que a la suma A más B se le va a calcular el módulo. Entonces, hay mucho cuidado en cómo uno lee los datos, digamos. A ver, voy a poner otro color porque creo que esto está perdiendo mucho. A ver. Creo que así se ve mejor. Y en el último, ¿qué me están pidiendo?
La suma de los vectores A y C. La suma de los vectores A y Exactamente. C. Tanto la suma de los vectores. Muy bien. Entonces, para el primer inciso, A. ¿Ok? Entonces, calculamos el módulo de cada vector. Pues aquí pues no, todo es sencillo, ¿no? A ver, vean. El módulo del vector A, que también, repito, pueden escribir así, ambas notaciones son correctas. ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual a la raíz del componente de X del vector A más Sí. el componente Y del vector A. ¿Ok? Profe, Entonces, para hacerlo por pasos tendría que ser primero Ajá. las sumas de X y Y, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, para hacerlo por partes, ¿no? Ay, no es cierto, porque es por separado, ¿verdad? Estamos aquí calculando la suma de A, La suma de A y luego el la módulo suma. de A y el módulo de B. Es verdad. Entonces, bueno. Entonces, el primero es la componente X al cuadrado, es decir, 4 metros. ¿Ok? 4 metros al cuadrado. Siguiente término, más, ¿cuánto mide la componente Y de nuestro vector A? Menos 3 metros. Menos 3 metros. Muy bien. Menos 3 metros. ¿Ok? Entonces, noten que aquí solamente estamos involucrando los puros escalares. Puros escalares. Entonces, aquí continuamos, ¿no? Podemos, si queremos hacer más explícitos, podemos decir, bueno, aquí quedan 16 metros al cuadrado más 9 metros al cuadrado. Podemos continuar con la operación. ¿Y cuánto nos va a dar esto ya al final? 5. 25 igual Bueno, a la raíz raíz. de 25, 5. Exacto, la raíz de 25 metros o, simplificando, pues simplemente 5 metros. ¿Ok? Esto quiere decir que este vector tiene como módulo 5 metros. Es decir, que si lo dibujáramos, sería una línea de 5 metros de longitud. ¿Ok? Vamos rápido con el siguiente. Queremos ahora el módulo de B. Módulo de B. Entonces, nuevamente, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué escribiríamos a continuación? Sería 2 metros al cuadrado más, vean, 3 metros al cuadrado. Aquí tenemos 3 metros al cuadrado. Podemos hacer ejercicios y desarrollar y dejar 4 metros cuadrados más 9 metros cuadrados. ¿Y eso cuánto da? La raíz de 13 metros cuadrados. La raíz de 13, ajá. El metro lo podemos, digamos, sacar de la raíz para simplemente quedarnos como la unidad lineal, metros. Entonces vean, este vector tiene un módulo de raíz de 13 metros. ¿Comentarios, preguntas, muchachos? Hasta ahorita todo claro, profe. Ok. Yo creo que, a ver, voy a hacer un cambio aquí porque, bueno, la suma ya la vimos. Lo que me interesa es otra cosa. Voy a pedirles mejor las direcciones. Porque justamente... Porque la suma solamente es sumar por separado, ¿no? Lo que es el componente X y el componente Y, ¿no? Sí, sí, sí.
justamente algo que se hizo la clase pasada, digamos con el ejemplo que vimos. Entonces, no, lo que me interesa es ver justamente esto de esta sesión. Bueno, ya están los módulos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué está en el B? Fíjense, nos está pidiendo calcular el módulo de la suma. El módulo de la suma. Entonces, primero que hay que calcular. Primero hay que sumar los componentes de X y de Y, Exactamente. de los vectores de A y B. Primero obtenemos el vector suma de A y B. Primero obtenemos el vector suma de A y B. Entonces, bueno, tenemos aquí A y B. ¿Cómo hacemos eso? Ok, entonces tenemos A y B. El vector suma, de acuerdo a lo que sabemos, es primero sustituimos la expresión para el vector A, que son 4 metros y menos 3 metros J, ¿no? Eso es lo que tiene, esa es la expresión para el vector A. Acá está, acá arriba. 4 metros I menos 3 metros J. Siguiente, más el valor del vector B, que son 2 metros y más 3 metros J, ¿no? Y ahora hacemos la suma. ¿Cómo es la suma con los vectores? Los componentes X se suman y los componentes Y, ¿no? Exacto. Serían 4 metros más 2 metros, ¿no? Y estos dos términos acompañados del vector Y. Si notan que es la componente X del primero más la componente X, perdón, del segundo. Ahí está. Seguimos, ¿no? Más, otro paréntesis, y anotamos las siguientes componentes. Las componentes Y. Menos 3 metros, más 3 metros. Listo. Y esto está acompañado de J. Seguimos entonces. ¿Cuánto da nuestro vector suma? ¿Cuánto vale 6 metros. ¿Cuánto, perdón? 6 metros. 6 metros, 6 Y metros y, exacto, 6 metros y, más, J, o no se pone. Más 0 metros, aquí cuando teníamos menos 3 metros, más 3 metros, 0. 0. 0 metros, J. J. Si ustedes ponen aquí, si lo dejan así la J así solita, así, digamos así, están indicando que aquí hay un valor de 1 metro. Oh, Y ya. no es lo que está sucediendo. O sea, la suma aquí algebraica de números reales, pues es un 0. Y es más, esto que está aquí, muchachos, lo pueden dejar escrito simplemente como 6 metros y no hay problema. Porque sabemos que 0 multiplicado por otro, por lo que sea, va a ser 0 siempre. Entonces podemos aquí omitir este término, este segundo sumando, y solo quedarnos con esto. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. No, profe. Ok, bueno. Entonces, ahora sí, ¿no? Entonces, ya podemos escribir rápidamente. ¿Cuánto va a ser el módulo de esta suma? 6.
Ok, a ver, entonces, en principio, 6 metros. ajá, exactamente. Digo, en principio tendremos que hacer esta cuenta, ¿no? 6 metros cuadrados más 0 metros cuadrados. Pero bueno, ya como ustedes son expertos en los números reales, pues evidentemente esto que está aquí simplemente son 6 metros. Entonces, cuando se suma A y B, nos dan como resultado un nuevo vector que tiene como módulo 6 metros. ¿Ok? Entonces, esta primera ecuación, fíjense, nos dice, ¿son 6 metros en qué dirección? En el eje X positivo. O sea, si ustedes dibujan el vector suma, tiene que darles un vector que esté dirigido a lo largo del eje X positivo. ¿De qué valor, o sea, de qué módulo, o cuán largo tiene que ser la flecha? 6 metros. ¿Comentarios, dudas con este entonces, el inciso B? No, profe. Bien, entonces ya para terminar, las direcciones de A y B. Es lo que me interesa también ver aquí. Inciso C. Las direcciones de los vectores A y B son respectivamente, a ver, por definición, voy a llamarlo así, en la dirección del vector A, ok, teta sub A, ¿a qué es igual? Según lo que vimos justamente aquí al ladito. Aquí está. A la tangente, A la tangente inversa, ajá, o arco tangente, a la tangente del componente del vector A, que es igual al componente X sobre el componente Y. no, al revés, es Al revés, el componente Y sobre el componente Y. la componente Y del vector A entre su componente X. Entonces, a ver, componente Y, ¿cuánto vale? Menos 3 metros. Dividido por la componente X, que son 4 metros. Entonces, aquí nos vamos y metemos esa información. Menos 4 metros, perdón, 3 metros, menos 3 metros, entre 4 metros. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Vale. ¿Y eso cuánto da? Menos 0.64. Menos ¿Quiere 0. solamente dos decimales después del punto? O... ¿Dio eso? No, a ver. ¿Cómo? A ver. Hay que asegurarnos de que la calculadora esté en grados. Lo primero es que hay que cerciorarnos que la calculadora esté en grados para que obtengamos el resultado correcto, porque si la calculadora está en radianes, evidentemente nos va a dar otro valor. ¿Ok? Entonces, a ver, ya verificando verificando que si su calculadora está en grados sexagesimal, ahora sí, ¿cuál es el valor de...? A mí me salió menos 36.8698. Ok. Si yo estoy bien, me salió menos 0.64. No, entonces, si le está saliendo menos de la unidad, o sea, 0 punto algo, están en radianes. Seguramente su calculadora está en radianes. Porque el Profe, yo ángulo... ya estoy en grado y me dio menos 40.96. Están metiendo correctamente la tangente inversa, ¿eh? Tangente inversa o arco Pero este tangente. chip plan, ¿no?
sea, yo lo estoy haciendo en mi calculadora y está saliéndome menos 36.86. Es que en serio sí está en grados y sí está bien pues de la tangente. Bueno, ahorita lo checo. Ok, entonces, bueno, eso también es una recomendación para su examen o prueba de álgebra cuando la tengan. Cerciórense que su calculadora está en grados. Bueno, ahora, pero no... ¿Sí? Sí, da menos 36.86, profe. Ok, vale. Pero aquí vean algo. Nos salió un signo negativo. ¿Están de acuerdo? Nos salió un signo negativo. ¿Eso por qué será? Si quiere decir que está en otro sector, o bueno, en otro cuadrante del plano. Exacto. A ver, vean. A ver, tan solo de ver la figurita, bueno, la expresión, 4 metros Y menos 3 metros J. ¿En qué cuadrante está nuestro vector A? Está en el Cuadrante 2. cuadrante 2. Sí. Cuadrante 2, ¿seguros, seguros? En el cuadrante 4. En el cuarto cuadrante. Sí, perdón. Cuarto cuadrante. El vector A está en el cuarto cuadrante. Anda algo aquí, así. No esta escala, ¿eh? Está en este cuadrante. Son 4 metros y 3 metros hacia abajo, ¿no? Dirección J negativo, Y negativo. ¿Ok? Entonces ese ángulo que nos salió, tenemos dos formas de representarlo, ¿no? Este menos 36.86 es el ángulo que se está formando entre el eje X positivo y nuestro vector, pero en contra de las manecillas del reloj, ¿se dan cuenta? Ese es el significado de este signo menos, que el ángulo se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Si ustedes quieren expresarlo como positivo, a este ángulo tienen que sumarle 360 grados. De tal manera que el ángulo que van a obtener sería este otro. Este ángulo alfa. Sería prácticamente lo mismo, ¿no? Porque sería lo restante. Exacto, o sea, el ángulo lo estaríamos representando de dos formas distintas, como negativo así, o sea, menos 36, un ángulo de 36.86 medido a favor de las manecillas del reloj, o bien el otro ángulo, el alfa, que serían 360 menos estos 36. Pero esos serían ángulos positivos, ¿no? En contra de las manecillas del reloj. Entonces tendrían esas dos formas de representarlo. ¿Cuánto es esto? Alfa, ¿cuánto valdría también? Serían 323.14 grados. 360 menos teta sub A. ¿Cuánto, perdón? 300, ¿qué? 23.14 grados. Ok, 323.14 grados. Ok, esa es otra forma de representar. O sea, estos dos ángulos estarían describiendo el mismo vector. Uno de ellos medido a favor de las manecillas del reloj y el otro medido en contra de las manecillas del reloj. ¿Y en el examen cómo lo pondríamos, profe? No importa, mientras que ustedes hagan aquí el indicio de, o sea, que estén seguros de que ese es el ángulo correcto, no hay ningún problema. ¿Qué pasaría, por ejemplo, qué pasaría si el vector fuese este? Es decir, que su vector estuviese en el segundo cuadrante y su ángulo fuese este. Aquí tendríamos que sumarle 180, ¿no? Porque recuerden, el ángulo de dirección siempre se mide con el eje X positivo, con este eje. Aquí, en este ejemplo, sí se está midiendo con el eje X positivo. Por eso no hay mucho problema si ustedes lo dejan así o lo expresan de esta otra. Porque ambos ángulos se miden con relación al eje X positivo. Pero, ¿qué pasaría si su vector estuviese en el segundo cuadrante? Ustedes, si hacen las cuentas, encontrarán que el ángulo es el que se forma con el eje X negativo. Sería menos 180.
tendrían que sumarle a ese ángulo que obtienen, en ese caso, 180. Entonces, ahí sí tienen que tener cuidado en cómo lo reportan. Porque cuando el vector está en el segundo o el tercer cuadrante, los ángulos se miden en relación al eje X negativo. Y no, eso es el que queremos, ¿eh? No queremos medirlo respecto al eje X negativo, no. Siempre con el positivo. Entonces ahí habrá que sumarle 180 grados en ambos casos y reportar esa suma con 180 grados. ¿Vale? Entonces hay un comentario que va a ser muy importante. Profe, y si estuviera en el tercer cuadrante, Por eso, en el segundo y tercer cuadrante se suman 180 grados. ok, está bien, gracias. Ok, y nada más para acabar este ejemplo. Ups, este ejemplo. Teta sub B, es decir, el ángulo o la dirección del ángulo B. ¿Cuánto sería en este caso? Ahora, nos vamos a la figurita de arriba. Sería 3 metros entre 2 metros. Serían 3 metros entre 2 metros. Muy bien. 3 metros entre 2 metros. Ok, ¿este vector en qué cuadrante está? El 1. En el primero, ok. Entonces, con este vector no va a haber mucho problema. El valor que obtengamos ya es el ángulo correcto. Aquí no hay que hacer algún comentario adicional. El vector B tiene esta forma, ok, tendrá esta dirección. Entonces ahí no hay que hacerle mucho. El ángulo que obtengamos es el bueno. Entonces, si está en el cuadrante 2, le tenemos que sumar 180 grados. Cuando Si está en el 2 si y está en 3. el 2, Sí, 2 y 3. Ok, ¿este cuánto da? Ya una vez que hagan el cálculo de la tangente inversa. 56.30. 56.30, ok. Muy bien, muchachos, aquí estarían 56.30 grados. Perfecto. Y listo. Este ángulo salió positivo, ok. Y porque el vector B está en el primer cuadrante, así se queda. Este es el ángulo correcto. Ya no hay que hacer algún comentario adicional como en el que se hizo en el primer caso. Ok, entonces sí hay que tener mucho cuidado, muchachos, en dónde está nuestro vector para reportar el ángulo correcto. Ok, comentarios, preguntas de esta parte. No, profe. Todo bien, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pues hasta aquí veríamos esta sesión. Bueno, hasta aquí terminaríamos. Ya no, evidentemente ya no tenemos más tiempo. La siguiente clase veríamos, bueno, algunas operaciones más que se pueden hacer con vectores. Pero bueno, esas son las principales, bueno, las básicas. Poder encontrar la dirección de un vector a partir de sus componentes. Y bueno, aquí queda pendiente ver esto. Cómo a partir del ángulo y su módulo poder construir las componentes. Si se dan cuenta es como la inversa, ¿no? La parte inversa de esto que hicimos hoy. Bueno, les comento, ya con este material, con esto que vemos hasta esta sesión, ya estaremos, ¿cómo se llama? Con información suficiente para la siguiente tarea, que eso se estaría entregando la siguiente semana, el siguiente lunes, para que tengan tiempo de realizarla. Es sobre esto que acabamos de ver. Y bueno, les voy a dejar una actividad también en Classroom para que la chequen. Todo esto a partir de las 3 de la tarde los voy a hacer público para que estén ahí al pendiente. La actividad. Profe, Sí. ¿ya subió la de esa para la asistencia? Es que no la encuentro.
Sí, ya la subí. De hecho, debe estar en el primer mensaje de esta clase. Ok, gracias. Ok. Bueno, muchachos, entonces, bueno, pues aquí terminamos este día. Y ahí estén al pendiente de cualquier notificación en clase. Dale, profe, gracias. Buen día. Ok, profe, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Excelente Gracias, lunes. profe, Buenos nos días. vemos. Gracias, Hasta luego. igualmente. Oye, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día.